Auténtica cabot, gloria genuina, peso real de agua. Y aparecerá la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá en Isaías capítulo 49, versículo 5. Cabot es igual a peso. Honra, esplendor auténtico de Dios. Éxodo capítulo 33, versículo 18. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. En Zacarías capítulo 4, versículo 6. Me dice Esteban, Noé. Te responde, no imitación, no show, cabot, auténtica. Auténtica cabot contra cabot falsa. Vamos a ver. Cabot falsa, Saúl, Absalón. Número 1, luces, humo, ruido, del Mateo capítulo 6, versículo 5. Auténtica cabot de Abba. Número 1, peso que quebranta. Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 1 al 3. Dice, tu altar mañana postrado sin música, si quieres, en Juan capítulo 4, versículo 24. Número 2, la cabot falsa. Busca aplauso de hombres en Juan capítulo 12, versículo 43. La auténtica cabot de Abba. Se busca rostro de Dios en Salmos capítulo 27, versículo 8. Si mi altar mañana, puerta cerrada en Mateo capítulo 6, versículo 6. Número 3, cabot falsa, Saúl Absalón. Número 3, comité decide en tercera de Juan capítulo 1, versículo 9. Auténtica cabot de Abba. Dice, espíritu sopla. Juan capítulo 3, versículo 8. Esta es la verdadera, auténtica cabot de Abba. Dice, tu altar mañana en Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Me dice, profetiza. Cabot falsa, vamos a ver, número 4. Gloria del hombre en Isaías capítulo 42, versículo 8. La auténtica cabot de Abba. Dice, gloria de Dios en Habacuc capítulo 2, versículo 14. Dice, tu altar mañana, sol y Deo, gloria en Romanos capítulo 11, versículo 36. Cabot falsa, número 5, vacía. Se apaga en Mateo capítulo 25, versículo 8. Cabot verdadera, número 5, pesa, permanece en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17. Y para mi altar mañana en Romanos capítulo 4, versículo 16, dice, es firme la cabot verdadera. Me dice, tu padre no tuvo casa en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9, dice, pero tuvo auténtica cabot. En Primera de Reyes capítulo 8, versículo 11, dice, la gloria de Jehová llenó la casa. Me dice, tú no tienes casa completa aún en Salmos capítulo 37, versículo 25. Dice, pero tienes auténtica cabot en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Dice, te senté conmigo, así me dice el Señor. 3 señales de auténtica cabot para mañana. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos en 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 1. Número 1, cabot pesa. Dice, te quebranta. En Éxodo capítulo 33, versículo 18. Dice, te ruego que me muestres tu gloria. No es emoción en Jeremías capítulo 33, versículo 29. Es peso. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17. Dice, cuando baja, lloras. En Letras capítulo 3, versículo 12. Caes. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Callas. En Habacuc capítulo 2, versículo 20. Dice, para mañana, mañana si no lloras por tu amado, no es cabot. Si no tiemblas por tus hijos, no es cabot. Jeremías capítulo 5, versículo 22. Dice, auténtica cabot duele. Dice, y sana. En Oseas capítulo 6, versículo 1. Número 2, cabot limpia, te santifica. Isaías capítulo 6, versículo 5 al 7. Ay de mí, soy muerto.
Antes de llenar, quema. Malaquías capítulo 3, versículo 2 al 3. Antes de usar, dice, purifica. En Isaías capítulo 6, versículo 7. Dice, el café del atrio te enseñó en Hebreos capítulo 12, versículo 10. Dice, mañana, confiesa en Salmo capítulo 19, versículo 12. Errores, ¿quién entenderá? Si sales igual, no era Cabot, en 2 capítulo 3, versículo 18. Dice, auténtica Cabot te deja marcado en Éxodo capítulo 34, versículo 20. Número 3, Cabot permanece, te transforma. 2 capítulo 3, versículo 18, de gloria en gloria. Dice, no es visita en Génesis capítulo 18, versículo 33, es habitación. Juan capítulo 14, versículo 23. Dice, tu padre no tuvo casa, pero Cabot moraba en Salmo capítulo 90, versículo 1. Dice, mañana cuando te levantes del altar, la Cabot va contigo. Éxodo capítulo 33, versículo 14. Saúl la verá en ti. En 1 Samuel capítulo 18, versículo 12. Los amados la sentirán en Cantares capítulo 5, versículo 2 al 6. Dice, auténtica Cabot, no se queda en el altar, camina a tu casa. En Salmos capítulo 84, versículo 7. El rey con corona de oro decreta, auténtica Cabot. Dice, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. En Ezequiel capítulo 37, versículo 14. Me dice, hijo Esteban, Saúl tiene Cabot de hombre. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 30. Dice, honrame delante del pueblo. Absalón tiene Cabot de carro. 2 Samuel capítulo 15, versículo 1. Comité tiene Cabot de voto. En 3 de Juan capítulo 1 al 9. Dice, pero tú tienes mi Cabot. En Juan capítulo 17, versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado. Dice, no es luz de LED, es peso de cielo. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Dice, no es para video, es para valle. En Ezequiel capítulo 37, versículo 1. No es para fama, es para familia. En Hechos capítulo 16, versículo 31. Dice, mañana cuando adores en Salmo capítulo 19, no busques sentir, busca pesar. No busques llorar. Me dice, busca quebrarte. No busques show. Me dice, busca sepulcros abiertos. En Ezequiel capítulo 37, versículo 12, porque auténtica Cabot no entretiene, resucita y en tu casa vivirá. Amén. Declara auténtica Cabot sobre tu altar. Pon tu mano sobre tu pecho y di, renuncio a Cabot falsa de Saúl. En Isaías capítulo 42, versículo 8. Renuncio a doxa de hombres de Juan capítulo 5, versículo 44. Renuncio a doqueo de comité en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Recibo auténtica Cabot de Abba en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Que pesa en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Que limpia en Malaquías capítulo 3, versículo 3. Que permanece en 1 Pedro capítulo 1, versículo 25. Sobre mi vida, sobre mi amada y sobre mis hijos y nietos. No para mí, solo ideo gloria en Salmo capítulo 115, versículo 1. Amén, amén, amén. No quiero Cabot de culto. Quiero Cabot de cruz. Gálatas capítulo 6, versículo 14. No quiero doxa de hombre. Quiero doxa de trono. Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. No quiero doqueo de filosofía.
quiero doqueo de palabra. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Tu padre vio auténtica Cabot y fundó 3 iglesias sin casa. Me dice, tú verás auténtica Cabot y levantarás una casa que será ejército. Así me dice que yo levantaría una casa que será ejército. En Ezequiel capítulo 37, versículo 10. Por eso yo le digo, santo, santo, santo. Auténtica Cabot.